El libro de Micheline Ishai, La historia de los derechos humanos desde los tiempos antiguos hasta la era de la globalización, ofrece una exploración profunda de la evolución de los derechos humanos a lo largo de diferentes periodos históricos, contextos culturales y movimientos políticos. El libro abarca un amplio rango cronológico, desde las civilizaciones antiguas hasta la era moderna y global, mostrando cómo los conceptos de derechos humanos se han moldeado por diversas fuerzas sociales, religiosas y políticas. El enfoque de Ishai integra el análisis histórico con perspectivas contemporáneas, puenteando la brecha entre las ideas de los derechos en el pasado y sus implicaciones modernas en un mundo globalizado. Los fundamentos antiguos de los derechos humanos. Ishai comienza su relato histórico profundizando en las civilizaciones antiguas que sentaron las bases para los derechos humanos modernos. Aunque la idea formal de los derechos humanos tal como la entendemos hoy no existía en el mundo antiguo, el concepto de justicia y la dignidad inherente al individuo se pueden rastrear en varias civilizaciones clave. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia se proporcionaron los primeros ejemplos de códigos legales que abordaban el trato de los individuos dentro de la sociedad. El Código de Hammurabi, escrito alrededor del 1754 a.C., se considera uno de los primeros códigos legales escritos. Aunque se centraba en la retribución y el castigo, también intentaba regular cómo los gobernantes y los ciudadanos se trataban entre sí, ofreciendo un marco rudimentario para la justicia social. En el antiguo Egipto, la idea de Ma'at, que representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico, también contribuyó a un sentido de equidad y la importancia de una gobernanza ética. Si bien estos primeros sistemas legales no se basaban en la idea de los derechos humanos universales, establecieron conceptos que más tarde influirían en el desarrollo del discurso de los derechos humanos. En Grecia y Roma, las tradiciones filosóficas y legales tuvieron una profunda influencia en el desarrollo de los derechos humanos. Filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles debatieron sobre conceptos como la virtud, la justicia y la naturaleza de la vida buena. Aunque no concebían los derechos en el sentido moderno, sus ideas sobre el papel de los individuos en la sociedad y las responsabilidades del Estado proporcionaron alimento intelectual para los pensadores de los derechos humanos posteriores. El Imperio Romano contribuyó aún más a las nociones de derechos humanos a través de su sistema legal que enfatizaba el concepto de jus gentium, o la ley de las naciones. Esta noción sostenía que ciertos derechos y estándares se aplicaban de manera universal, al menos dentro del imperio, independientemente del estatus de ciudadanía. Aunque esta forma temprana de derecho internacional estaba lejos de ser la ley de los derechos humanos moderna, sentó las bases para el desarrollo posterior del derecho humanitario internacional. Las contribuciones religiosas a los derechos humanos. La religión ha jugado un papel crucial en la formación de ideas sobre los derechos humanos a lo largo de la historia. En su análisis, Ishai recurre a las principales tradiciones religiosas para explorar cómo han influido en el concepto moderno de la dignidad humana y la justicia. El cristianismo, por ejemplo, introdujo la idea de la dignidad inherente de cada individuo, basada en la creencia de que todos los humanos fueron creados a imagen de Dios. El énfasis cristiano en el amor, la compasión y la justicia proporcionó un marco ético que influiría en el desarrollo de los derechos humanos, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento. El Islam también contribuyó a la noción de los derechos humanos universales, especialmente a través de su énfasis en la justicia y la igualdad ante Dios. Las enseñanzas islámicas sobre la caridad, el bienestar social y la protección de los más vulnerables jugaron un papel clave en la configuración de las ideas sobre justicia social en las sociedades musulmanas, e influyeron en el discurso posterior sobre los derechos humanos. El judaísmo, por su parte, subrayó la santidad de la vida humana y las obligaciones morales de los individuos hacia los demás, lo que proporcionó principios adicionales para el desarrollo de los derechos humanos. El concepto judío de tzedakah, caridad, y tikkun olam, reparar el mundo, enfatizó la importancia de tratar a los demás con respeto y compasión, lo que reforzó aún más la idea de la dignidad humana. Si bien las tradiciones religiosas contribuyeron de manera significativa al discurso sobre los derechos humanos, también estuvieron a menudo entrelazadas con jerarquías de poder, como la patriarquía y la esclavitud,
que contradecían los principios de igualdad y libertad que los movimientos posteriores de derechos humanos abrazarían. La Ilustración y el ascenso de los derechos individuales. El concepto moderno de los derechos humanos comenzó a tomar forma más concreta durante la Ilustración de los siglos XVII y XVIII. Filósofos como Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant cambiaron el enfoque de los derechos desde la autoridad divina o monárquica hacia el individuo. Las ideas de Locke sobre los derechos naturales, por ejemplo, sentaron las bases de la creencia de que todos los individuos poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la propiedad. El concepto de Rousseau sobre el contrato social desarrolló aún más la idea de que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados y que los individuos deben ser tratados como ciudadanos libres e iguales. La Ilustración también vio los comienzos de la formalización de los derechos humanos en documentos legales. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, de Francia, y la Carta de Derechos de los Estados Unidos, 1791, fueron algunos de los primeros documentos en articular explícitamente los derechos de los individuos, incluidos los derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estos documentos marcaron un momento decisivo en el desarrollo de los derechos humanos, al trasladar el enfoque de las estructuras legales y políticas del poder real o estatal hacia los derechos individuales. El movimiento abolicionista y la expansión de los derechos. El siglo XIX fue testigo de un progreso significativo en la expansión de los derechos humanos, especialmente a través de la abolición de la esclavitud. El movimiento abolicionista, que ganó fuerza tanto en Europa como en las Américas, desempeñó un papel crucial en desafiar los sistemas arraigados de esclavitud y trabajo forzoso que habían negado los derechos fundamentales a millones de personas, particularmente a las de ascendencia africana. Ishai explora cómo este movimiento, inspirado en los principios de libertad e igualdad de la Ilustración, resultó en la eventual emancipación de los esclavos en Estados Unidos, el Imperio Británico y otras regiones. Además de la abolición, el siglo XIX también vio la expansión de los derechos de las mujeres. El movimiento sufragista, que exigía el derecho de las mujeres al voto, ganó impulso en muchos países durante este periodo. Figuras como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y Emmeline Pankhurst se convirtieron en pilares de la lucha por la igualdad de género, abogando por los derechos políticos y sociales de las mujeres. El siglo XIX también vio el ascenso de los derechos laborales, ya que la industrialización dio lugar a condiciones de trabajo explotadoras. Los movimientos laborales comenzaron a exigir el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, incluidos salarios justos, condiciones de trabajo seguras y el derecho a organizarse. Estos esfuerzos fueron fundamentales para la expansión de los derechos humanos a incluir los derechos económicos y sociales, áreas que más tarde se convertirían en componentes esenciales del marco de derechos humanos. La era de la globalización y los derechos humanos modernos. En el siglo XX, el concepto de derechos humanos adquirió una dimensión global, especialmente después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Las atrocidades cometidas durante la guerra, incluidos el Holocausto y otros genocidios, llevaron a un reconocimiento generalizado de la necesidad de un marco internacional para proteger los derechos humanos. Las Naciones Unidas, establecidas en 1945, se convirtieron en una institución clave en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1948, es probablemente el documento más significativo en la historia de los derechos humanos. Estableció un conjunto integral de derechos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y afirmó el principio de que estos derechos son universales e inalienables. Sin embargo, a pesar del reconocimiento formal de los derechos humanos en el derecho internacional, la implementación de estos derechos ha sido inconsistente. Problemas como la discriminación racial, la desigualdad de género, la pobreza y la represión política siguen afectando a millones de personas en todo el mundo. En la era de la globalización han surgido nuevos desafíos, como los derechos de los migrantes, los refugiados y los pueblos indígenas,
así como el creciente impacto del cambio climático sobre las poblaciones vulnerables. Ishai enfatiza la necesidad de un movimiento global de derechos humanos que sea sensible a los contextos y culturas locales. Ella argumenta que, si bien las normas universales de derechos humanos son esenciales, deben adaptarse para abordar los desafíos únicos planteados por la globalización y la compleja interacción de fuerzas locales, nacionales e internacionales. El libro de Micheline Ishai, La historia de los derechos humanos, ofrece un examen rico y exhaustivo del desarrollo de los derechos humanos desde la antigüedad hasta el día de hoy. Al trazar la evolución de los derechos humanos a lo largo de diferentes periodos históricos y regiones geográficas, Ishai resalta las profundas raíces culturales, políticas y filosóficas del movimiento de los derechos humanos. Su análisis subraya el progreso que se ha logrado para asegurar los derechos fundamentales de los individuos, al mismo tiempo que señala los desafíos persistentes que deben abordarse en el siglo XXI. A medida que el mundo se interconecta cada vez más, el libro sirve como un recordatorio importante de la necesidad de continuar trabajando por un sistema global de derechos humanos que sea inclusivo, justo y sensible a las necesidades de todas las personas.